Hola, muy buenas noches a los estudiantes que puedan ver esta sesión de forma asíncrona. Nos encontramos en nuestra tercera semana del módulo 3 en el encuentro abierto para el aprendizaje. Al momento no tenemos ningún asistente, entonces voy a guiarme con la presentación que tengo desarrollada para esta sesión, esperando que las personas que puedan visualizarla posteriormente, pues les sea de ayuda para poder realizar sus actividades de esta semana. Y bueno, pues les decía entonces que nos encontramos en nuestra tercera semana. En esta semana, pues tenemos una actividad que se realiza de forma colaborativa, entonces es muy importante que puedan darle suficiente tiempo a la elaboración de dicha actividad para que puedan entregarla adecuadamente. Bien, este es el orden del día que voy a seguir. Voy a realizar la bienvenida, a explicarles el propósito de nuestra sesión, a darles algunos elementos que observé de su ejecución en la semana 2. Vamos a recuperar algunos conceptos clave y si es que alguien logra conectarse, pues resolver las dudas que presenten. Bien, esto es lo que hemos estado trabajando a lo largo de las sesiones síncronas que hemos tenido hasta el momento en estos espacios de encuentro abierto para el aprendizaje. Generar un espacio de atención en tiempo real para resolver las dudas de los estudiantes sobre la semana de trabajo en curso. Bueno, primero quiero reconocer su desempeño en estas semanas previas. Me da mucho gusto ver que están cumpliendo con la entrega de sus actividades antes de que cierre el tiempo especificado para la entrega. También me da muchísimo gusto ver cómo han ido mejorando. Cada vez más estudiantes colocan las referencias de forma adecuada, van mejorando la presentación del trabajo, colocan su portada, van disminuyendo los errores ortográficos, van siguiendo las indicaciones que nos solicita la actividad. Creo que en general lo están haciendo bastante bien. Entonces, muchas felicidades y mi reconocimiento por su esfuerzo. Entonces, estos son los puntos que he estado observando. Bueno, sí siguen las indicaciones en las tareas, cumplen con, yo creo que del 90 al 100% de las indicaciones y lo hacen de forma adecuada. Cumplen con la extensión en la mayoría de los casos, es decir, 8 renglones, media cuartilla, una cuartilla, lo han ido desarrollando. Incluso los trabajos que se habían entregado con las reseñas no completas, he visto que pues han estado mejorando su argumentación. En algunos pocos casos, pues sí, las respuestas son un poquito escuetas, un poco sin profundizar. Por ejemplo, cuando se les pregunta sobre las similitudes o las diferencias que tienen los diferentes tipos de ciencia, por ahí en algunos casos hay que argumentar más, hay que poder identificar las diferencias del objeto de estudio de los tipos de ciencia que hemos estado revisando para ir profundizando en esas respuestas. También cuando justificaban por qué la fuente era confiable o no era confiable, en algunos pocos trabajos también observé que pues no mencionaban todas las características que hacen que un documento se pueda considerar confiable y otro que no lo es. Hubo algunos trabajos donde ya incorporaron citas, eso me da muchísimo gusto y es un muy buen avance, es un aprendizaje que les va a servir en sus siguientes módulos, sin duda. Lo de las referencias completas también lo he estado observando. No todos siguen las normas APA, no hay ningún problema. El punto es que deben de colocar algún estilo para agregar sus referencias. El modelo APA es muy sencillo, es muy fácil de emplear y es de mucho uso, es muy frecuente su uso. Entonces es un buen modelo que pueden conocer y emplear, pero no es el único. Hay otras formas de colocar las referencias. El punto es que no coloquen únicamente el link. Otra área de oportunidad es que tenemos que seguir trabajando, que observé en algunos trabajos, es describir cómo un mismo problema se puede abordar desde diferentes ciencias. Este es uno de los propósitos que tenemos en este módulo, ver cómo para poder entender un fenómeno cualquiera que este sea, participan diferentes enfoques, ¿no? Y entonces cada uno de estos enfoques profundiza en el abordaje que se hace de ese fenómeno. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar, ahorita que están sucediendo todas estas lluvias y con motivo del tema de la semana pasada de los huracanes y
y las lluvias que de repente se presentan, pues podemos estudiarlas desde diferentes enfoques, por ejemplo, con un enfoque social, cuáles son las pérdidas humanas en función de cómo enfrentan las personas este tipo de situaciones, qué medidas de prevención tienen para que tengamos menos impacto de los huracanes, perdón, cómo el gobierno está preparado para hacerle frente a estas situaciones, el desasolve de las coladeras, el uso adecuado o el manejo adecuado de la basura, todos esos son elementos de prevención para que cuando llegue esta temporada de ciclones, huracanes, de lluvias constantes, no afecte demasiado a la población. Entonces, cuando hacemos una revisión o un estudio o un planteamiento desde ese enfoque, tiene más una mirada social. Pero no es la única forma de abordar los huracanes, también podemos abordarlos desde la física, desde la química, que nos ayudan a entender qué reacciones, qué situaciones medioambientales se presentan para que entonces eh, tengan este movimiento o este movimiento las lluvias, ¿no? Cómo van teniendo esta secuencia. También desde el ámbito económico podríamos hablar de los huracanes, qué impacto tienen en las regiones donde llegan a tocar tierra, ¿no? Entonces, un mismo fenómeno puede tener varias ópticas. Eso es lo que estamos trabajando principalmente en este módulo. Bueno, hay que ir incorporando portadas, creo que eso ya lo cubrieron todos. Lo de la justificación del texto, ¿no? Recuerden que esas son estrategias que nos ayudan a que nuestro trabajo esté mejor presentado y que además tenga una lectura mucho más fácil. Entonces, para eso nada más hay que seleccionar el texto y justificarlo para que tenga una mejor presentación. El último punto que coloco aquí es distinguir y diferenciar las características de la ciencia. Creo que lo están haciendo bastante bien, nada más recuerden que esto es uno de los conceptos fundamentales que estamos trabajando en nuestro módulo. ¿Qué es lo que distingue a una ciencia? ¿Cuáles son sus características que ya hemos mencionado previamente, ¿no? ¿Qué es sistemática, qué es metódica, qué es modificable, verificable y estos que hemos estado mencionando? Bueno, pues vamos a avanzar. A la entrega de las actividades de esta semana tenemos que leer el estudio de las ciencias sociales, la sociedad contemporánea, la globalización y análisis de fuentes de información. Estos documentos están en la plataforma y es muy importante que los puedan revisar para poder hacer adecuadamente las actividades de esta semana. Voy a ver si alguien logró ingresar. No he escuchado ninguna notificación, pero de todas formas vamos a monitorear. No, todavía no hay nadie. Bueno. Bien. Entonces, bueno, nada más como recordatorio, una ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos de forma sistemática, es una información que obtenemos objetiva, que está libre de prejuicios, de especulaciones, de percepciones de los investigadores, se remiten exclusivamente a los hechos y es verificable, ¿no? Busca explicar las causas y la naturaleza de los fenómenos que se están estudiando, es decir, qué los provoca, cuál es su naturaleza, cómo se mantienen, cuál es su impacto. Todas esas preguntas están contenidas para poder entender los fenómenos que se están estudiando. Y bueno, para que se considere ciencia, pues se tiene que aplicar el método científico. Y el método científico está constituido por una serie de pasos, como lo es la observación, el planteamiento del problema, la recolección de datos, la formulación de hipótesis y en algunos casos la experimentación mediante la manipulación de variables. No en todos los casos. Hay investigaciones que no necesariamente implican experimentación, pero que de todas formas se considera un conocimiento de carácter científico. Y aquí se detallan, bueno, pues cada una de estas características, ¿no? Lo de que es sistemática, lo que es metódica, objetivo, verificable y modificable. Ahora, existen ciencias sociales.
Las ciencias sociales difieren de las ciencias naturales en su objeto de estudio. Las ciencias sociales se enfocan al conocimiento de las características con las cuales funciona una sociedad. Entonces, estudian al ser humano, pero no desde su organismo, no desde su constitución, sino dentro de una sociedad. ¿Cómo es que las personas nos relacionamos cuando estamos en sociedad? Y entonces, la importancia de las ciencias sociales es que ayudan a comprender los fenómenos sociales, los problemas sociales, y de esa forma poder tener alternativas de solución. ¿Cuáles son los problemas sociales? Bueno, la delincuencia, la pobreza, la migración, todo lo que tiene que ver con grupos sociales. La discriminación también es un problema social. Entonces, gracias al estudio de las ciencias sociales podemos entender dichos fenómenos y además buscar soluciones para que se mitiguen. Dentro de las ciencias sociales hay varias disciplinas contenidas. Entre ellas podemos encontrar al derecho, a la economía, a la sociología, a la política, a la antropología. Todas ellas estudian una parte de la sociedad. Les decía en otras clases que la psicología tiene cabida tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Bien, y aquí tenemos un poquito más a detalle esto de las ciencias sociales, ¿no? Algunas ciencias sociales. La sociología estudia a la sociedad, pero específicamente se centra en la forma de actuar, de pensar en la vida colectiva. Por ejemplo, puede ayudarnos a dar cuenta del tamaño de la población, del nivel educativo que tienen las personas de un determinado grupo social, de costumbres, tradiciones de un momento en específico, ¿no? En donde se está estudiando un grupo social determinado. Por otra parte, la antropología estudia la naturaleza del ser humano de manera integral, pero enfocándose a los cambios de conducta a través del tiempo. Es decir, podemos hablar nuevamente aquí en la antropología de la forma de pensar, de la forma de actuar, del nivel educativo incluso, pero a través del tiempo. ¿Cómo es que ha venido cambiando, por ejemplo, el tamaño de la población? ¿Cuántas personas había en un país, en una región, en el mundo hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años? Eh, También nos ayuda a entender los cambios socioculturales, por ejemplo, el lenguaje mismo. Las personas no nos comunicamos de la misma forma ahora que hace 30 años o que hace 50 años. Los valores van cambiando, la forma de comunicarnos va cambiando, nuestras creencias religiosas también. Entonces, gracias a la antropología podemos entender estos cambios o estas características de la sociedad, pero a través del tiempo. Bien, por eso les puse esta imagen aquí de Chichén Itzá, este lugar emblemático de nuestro país. Me gusta mucho esta imagen porque podríamos pensar en cómo era el tipo de vida en aquella época, ¿no? Entonces, cuando se estudian las zonas arqueológicas, hay áreas que se dedican al estudio de la estructura, ¿no? De la construcción como tal. Pero otras áreas de conocimiento, a partir de lo que encuentran, pueden sugerir cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus creencias, cómo educaban a sus hijos, a quién veneraban, cuáles eran sus creencias religiosas. Y podemos también notar, gracias a esa información, las diferencias o las coincidencias que tenemos con ellos. ¿Cuáles de estas costumbres, hábitos o creencias permean hasta el día de hoy? Por ejemplo, la tradición del Día de Muertos. Seguramente ha sufrido muchas modificaciones, pero seguimos realizándola en muchas regiones de nuestro país. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, las ciencias sociales, decíamos, pertenecen a las ciencias, también aplican una adaptación del método científico, por lo tanto, los resultados que se obtienen en las ciencias sociales también son verificables, sistemáticos, objetivos y modificables. Y bueno, pues ya esto es como lo que tendríamos que revisar en cuanto a los contenidos temáticos para poder realizar las actividades de esta semana.
He visto que algunos de ustedes ya entregaron sus trabajos, entonces lo que tendríamos que abordar ahora son las dudas que tienen, pero por el momento no tenemos asistentes, por lo tanto no tenemos tampoco dudas. Entonces les voy a dejar de tareita que espero que vean esta sesión y entonces para la sesión del viernes se logren conectar y pueda resolverles sus dudas. Pero antes de despedirnos el día de hoy, voy a platicarles un poquito de una de las principales áreas de oportunidad con nuestras actividades de esta semana. Les decía que uno de los trabajos es colaborativo. La actividad que es colaborativa es la actividad integradora 6, problemas sociales. ¿Por qué es colaborativa? Porque la tenemos que hacer en conjunto con nuestros compañeros. Entonces, para poder trabajar de forma colaborativa, tienen que contactar a sus compañeros. El primer problema es cómo contactarlos. Bueno, hay varias opciones. Pueden contactarlos por mensaje privado. A ver, un segundo. Pueden contactarlos entonces por mensaje privado. Y para poderles mandar mensaje privado, tenemos que movernos a la página principal de la plataforma. Y por aquí hay una pestañita que dice participantes, mostrar lista de compañeros. Y aquí aparecen los del grupo, los de nuestro grupo específicamente. Puedes trabajar con cualquiera de ellos. Entonces puedes seleccionar uno por uno y mandarles mensajito. Esa es una primera alternativa, pero repito, tienen que ser específicamente de nuestro grupo. Aquí aparece nuestro grupo, módulo 3, campus 1, generación 38, el grupo es el 034. No podemos trabajar con compañeros de otros grupos, aunque estén cursando el mismo módulo. Tienen que ser específicamente del módulo que estamos cursando. Esta es una opción, por mensaje privado. Otra opción, tenemos el foro aprendiendo. El foro aprendiendo es un recurso de apoyo, entonces podemos poner aquí un mensajito en el desarrollo donde invitemos a nuestros compañeros a trabajar. De hecho, probablemente a estas alturas debemos de tener ya algunas invitaciones. Veamos, no. Sí, aquí solamente nos están diciendo que sí tienen dudas, pero bueno. Aquí les pongo en mi participación que pueden ocupar este espacio del foro para poder solicitar las capturas de pantalla. Lo que no pueden hacer es colocar las capturas de pantalla aquí en el chat, porque entonces todo el mundo tendría las mismas capturas de pantalla. Aquí pueden decirle, por ejemplo, a Angeline que si quiere trabajar con ustedes y ya que se pongan de acuerdo, entonces por mensaje privado o por correo se comparten las diapositivas, que las más que diapositivas son capturas de pantalla. Las capturas de pantalla que se están solicitando. La otra forma, pues, es por correo electrónico. ¿Cómo sabemos el correo electrónico de nuestros compañeros? Por este recurso que les había mostrado hace ratito. Aquí me fui demasiado lejos. Aquí donde aparecen la lista de los compañeros. Mostrar lista de compañeros. Aparece su correo electrónico. Su nombre y su correo electrónico. Su grupo. Entonces, pueden escribirles directamente a su correo electrónico. Les sugiero que hagan esto a la brevedad, porque a veces nuestros compañeros se tardan un poquito en respondernos. Y si se tardan un poquito en respondernos, vamos a tener problemas para poder realizar nuestras actividades de esta semana. Entonces, es sumamente importante que hagan este contacto a la brevedad y se compartan las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla tienen que tener esta estructura más o menos. No es una fotografía es descargar solamente esta imagen o esta imagen o esta imagen. Es una captura de pantalla. Este es un ejemplo que yo realicé con un problema distinto al del problema que se nos presenta en la lectura. Aquí, por ejemplo, yo busqué en problemas con baja autoestima, ¿no? Y entonces encontré esta publicación. Tomo la captura de pantalla. Si se dan cuenta, aparece el link, aparece la página, aparece parte del texto, aparecen las imágenes. Entonces es una captura de pantalla. Ese es uno de los primeros elementos de nuestra diapositiva. Ahora, ¿qué más va? La referencia completa. Aquí sí es muy importante que pongan la referencia completa de acuerdo a algún estilo, porque si no van a perder puntaje por este aspecto. Y el tercer punto, tercero y último punto, no es cierto, no es el último, es quién realizó la captura.
En este caso, pues yo realicé la captura, entonces yo pongo mi nombre, pero si me van a ayudar otros compañeros, tengo que poner en las siguientes páginas los nombres de mis compañeros que me apoyaron. Esta captura la hice yo, aquí está la bibliografía y aquí está mi nombre. En la siguiente diapositiva debe aparecer la diapositiva que realizó mi compañero, la captura que realizó mi compañero, la referencia completa y el nombre de la persona que lo realizó. De preferencia el nombre completo. Repito, solamente se puede trabajar con compañeros de nuestro grupo, porque yo, si ustedes me ponen aquí Monse, entonces yo me voy a ir a la lista de compañeros y voy a decir, a ver, ¿hay alguna Monse? Si está Monse, y lo voy a cotejar. Si no existe una Montserrat, aquí sí, tiene que cumplir, ¿no? Y el trabajo de Montserrat tiene que tener las mismas diapositivas que las de ustedes. De esa forma corroboramos el trabajo colaborativo. Aquí lo único que falta es explicar por qué este problema, esta página o esta información favorece o previene la problemática. Teniendo esos elementos, la diapositiva está completa. Y bueno, pues entonces esa es como la principal necesidad que hay que trabajar en este módulo, en esta semana, porque esta actividad suele costarles un poquito de trabajo, no porque sea una actividad compleja, sino porque implica la participación de otras personas para que yo pueda entregar mi trabajo. Si entrego mi trabajo pero no trabajé con otros compañeros, mi calificación va a ser menor. Bueno, pues entonces vamos a quedarnos hasta aquí en nuestra sesión. Les saludo con mucho gusto, me da mucho gusto que puedan interactuar conmigo. Por favor, si tienen cualquier duda, háganmelo saber por mensajito privado, en el foro aprendiendo, es mucho mejor porque ahí va, pues la idea es que otros compañeros vayan compartiendo sus dudas y retroalimentando. A lo mejor mi duda es la duda de alguien más también. Y si yo la planteo en el foro y recibo respuesta, pues otros van a poder solucionar sus dudas. Bueno, entonces les repito, la tarea de esta semana es leer lo que tienen que hacer de las actividades y si llegan a presentar alguna duda, por favor que me contacten y nos vemos el viernes para poder dar respuesta a las dudas que vayan presentando. Bueno, pues muchas gracias por su atención, cuídense mucho y seguimos en contacto. Muy bonita tarde.